En esta ocasión vamos a hablar de cómo colocar las tolerancias geométricas a un elemento mecánico como es el caso eh, de un eje de transmisión. Y precisamente tomando a consideración el ejemplo que se ha estado manejando respecto al eje de transmisión, ¿sí? En donde ya se han establecido las tolerancias para los soportes, en donde van a ir instalados los valeros. Entonces ahora queda determinar cuáles serían las tolerancias geométricas que pudiera tener dicho eje. Es muy importante señalar que las tolerancias geométricas no son lo mismo que las tolerancias dimensionales. Aquí yo tengo estas tolerancias dimensionales, ¿sí? En donde me establecen cuál va a ser el máximo y mínimo de material con el cual yo puedo fabricar la pieza. Eso ya lo habíamos analizado y incluso podemos ver la representación de los valores de exceso de material en función del diámetro que estamos manejando. Sin embargo, eso no quiere decir que la pieza, que el elemento de máquina pudiera estar bien elaborado. Influyen aquí muchos factores. Por ejemplo, uno de ellos, la habilidad del técnico maquinista para poder elaborar esta pieza. Suponiendo que él tiene la habilidad y la experiencia para poder fabricar este eje, eh, él inmediatamente identificaría que tendría que fabricar el eje en dos partes. Por ejemplo, tendría que sujetar esta sección y fabricar esta parte, toda esta parte en el torno, ¿sí? Y una vez que ha terminado, necesitaría voltear este eje tomándolo de esta sección y finalizar esta parte que no había podido elaborar. El solo cambio de esta posición, de la posición del eje, dado que se hace en dos etapas, eso pudiera ocasionar que la forma geométrica que se está proponiendo en esta parte no quede correctamente fabricada. Simple y sencillamente por el hecho de haber desmontado la pieza y volverla a montar. Si el técnico no tiene la suficiente habilidad para identificar que la máquina podría tener defectos de sujeción, entonces la pieza quedaría elaborada de manera incorrecta. ¿Cómo es que se vería eh, ese defecto de fabricación? Bueno, probablemente este extremo del eje estaría, estaría desplazado, así como lo estamos mostrando ahorita, ¿no? Entonces, ¿se está cumpliendo con la tolerancia geométrica? Sí, perdón, la tolerancia dimensional, sí, porque se tomó el instrumento para realizar la medición en todo su diámetro, ¿sí? Se tomaron 3 puntos diferentes alrededor del perímetro para saber si esto estaba funcionando correctamente o no, si fabricó correctamente o no, ¿sí? Se tomó el diámetro en 4 puntos diferentes en el otro extremo y, y de entrada podemos establecer que la pieza sí pasa porque cumple con las dimensiones máximas y mínimas que establecen la tolerancia. Sin embargo,
Este desfasamiento que ocurrió al momento de voltear la pieza y volverla a generar en el torno, ya no cumple porque simple y sencillamente aquí nosotros tenemos un desfase del soporte respecto al otro soporte, ¿sí? Entonces, es ahí donde entran las tolerancias dimensionales, ¿sí? Perdón, las tolerancias geométricas, las tolerancias de forma que pretenden minimizar esos errores que pudiera tener el técnico al momento de fabricar la pieza. Esos errores no se pueden evitar, ¿sí? Eh, Hay que tener la habilidad de poder minimizarlos, poder visualizarlos, ¿sí? Y poder controlarlos. Una vez que visualizamos cuáles son los problemas que pueden intervenir en el defecto de la pieza, ¿cuáles serían esos problemas? Como les comentaba al principio, pues la habilidad del operador, ¿sí? Aquí influye mucho la experiencia que tiene en la elaboración de este tipo de piezas y eh, la calidad de la máquina, ¿sí? Aquí depende mucho si la máquina está desajustada o ha recibido sus mantenimientos correctamente, sus verificaciones. Bueno, en base a esto, ¿sí? Vamos a suponer que esta pieza, ¿sí? Nos han entregado el plano y esta pieza la vamos a fabricar en el torno. Vamos a elaborar este eje, ¿sí? Y entonces, como les comentaba yo en un principio, las mordazas del torno van a sujetar esta parte del material, ¿sí? Que les estoy mostrando. Y entonces van a empezar a hacer la fabricación de los demás escalones del eje conforme se está mostrando en el plano, ¿sí? Posteriormente se desinstala, obvio aquí se pone un contrapunto para evitar el alabeo o deformación, ¿sí? Que sufre este eje debido a su longitud al momento de realizar los cortes, ¿sí? Al momento de realizar los cortes, estos ejes se deforman debido a la gran longitud que tienen. Entonces, para evitar eso, se pone aquí un contrapunto, ¿sí? Entonces tiene dos puntos de apoyo de tal manera que la herramienta puede realizar los cortes y generar el eje. Una vez que se ha terminado esta primera etapa del eje, se desmonta. Entonces ahora las mordazas del torno van a sujetar esta parte ya elaborada y entonces el contrapunto se pone del lado contrario, del lado derecho, para terminar esta región que hizo falta. Ok, entonces en base a esto, nosotros podemos establecer nuestra primer referencia como este soporte. ¿Por qué? Porque es la primer parte que se ha elaborado, que se ha fabricado en función de la manera en cómo se sujetó la pieza. Esto está incluido en la fase uno, ¿sí? Entonces, nos vamos a la sección anotar y nos vamos a lo que es símbolos y aquí vamos a poner, aquí tenemos todos los elementos necesarios para establecer las tolerancias geométricas. En este caso vamos a poner el identificador de referencia, ¿sí? El identificador de referencia, como su nombre lo dice, es la referencia que nosotros vamos a hacer y sobre la cual nos vamos a basar para controlar la tolerancia geométrica, la geometría que nosotros necesitamos alcanzar. Entonces, yo en esta parte voy a seleccionar esta orilla, ¿sí? Y aquí, ya una vez seleccionada,
Entonces, voy a dar un segundo clic sobre la superficie y entonces ahora voy a extender hacia arriba. Doy clic derecho y entonces aquí yo puedo establecer cuál es el dato de referencia con el cual yo voy a controlar este sistema. En esta parte, las referencias siempre se manejan letras mayúsculas. En este caso, la letra A, posteriormente la letra B y así sucesivamente. Para cada superficie de referencia existe una sola letra, porque la otra superficie de control, ¿sí? Que va a ser esta, va a hacer referencia respecto a esta superficie de control, ¿sí? Entonces, ya dependiendo de esta superficie que nosotros tengamos aquí, podemos controlar una o más geometrías, depende del trabajo que nosotros realicemos. Entonces, ahí tenemos ya la tolerancia, perdón, la referencia, y entonces, en función de esta referencia, yo voy a controlar la tolerancia geométrica que voy a tener en esta parte. Entonces, nuevamente me voy a anotar símbolos y ahora sí voy a utilizar rectángulo de tolerancia. El rectángulo de tolerancia va a ser esta región, ¿sí? Voy a dar otro clic para fijar el triángulo, perdón, el rectángulo. Y ahora sí, voy a alejar, voy a darle ahí esa posición y voy a dar un clic. Entonces, en este caso, aquí yo tengo los símbolos de geometría que puedo controlar, ¿sí? Aquí yo tengo rectitud, ¿sí? Aquí tengo planicidad, redondez, cilindridad, perfil de cualquier línea, perfil de una superficie, etcétera, ¿sí? Eh, pero también puedo manejar lo que es la concentricidad para puntos centrales, ¿sí? O coaxialidad para ejes, ¿sí? En este caso nos convendría la coaxialidad. La seleccionamos, ¿sí? Y entonces aquí nosotros vamos a especificar la tolerancia que deseamos agregar en esta parte, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? En este ejemplo que les estoy mostrando aquí, se refiere la concentricidad, que es este símbolo que estamos eligiendo, ¿sí? Hace referencia a la superficie A. La superficie A es este otro cilindro, ¿sí? Es este otro cuerpo de revolución que se ha generado, que se ha controlado su fabricación. Y entonces a partir de este, se va a controlar este segundo cilindro, este segundo cuerpo de revolución. Entonces, lo que puede pasar aquí es que este cilindro no sea concéntrico, es decir, el centro no sea eh, coincidente con el centro de este otro cilindro. Entonces, lo que se busca es que si no se puede evitar que no sean concéntricos, ¿sí? Que no sean coaxiales, entonces, ¿cuál sería el valor que nosotros manejaríamos para esta situación? En este caso, aquí se está estableciendo una tolerancia de 5 eh, centésimas de milímetro al diámetro, ¿sí? Es decir, el diámetro puede tener una variación de 5 centésimas de milímetro, ¿sí? Puede estar fuera de lugar 5 centésimas de milímetro, como se nota aquí, este es el área de tolerancia permitida, ¿sí? Respecto a la cara a la referencia A. Entonces, este es el ejemplo más práctico que nosotros podemos ver al ejemplo que estamos haciendo.
Y entonces podemos reproducirlo de igual manera. Eh, Vean, aquí nos da la posibilidad de insertar el símbolo, ¿sí? De hecho, aquí no vamos a ver el símbolo del diámetro y entonces solamente su representación en cuestión del programa. Y entonces aquí nosotros ya podemos establecer cuánto sería el, el valor que nosotros deseamos de tolerancia. Tengan en cuenta que entre más pequeño sea este valor, ¿sí? Más cara se vuelve la pieza porque hay que tener todavía muchísimo más cuidado y eso implica consumo de tiempo y recursos. Entonces, ahora, estos campos se eligen para lo que son las referencias, perdón, para lo que son las tolerancias a controlar, los valores numéricos a controlar. Y en esta parte se agrega eh, la, la cara de referencia, ¿sí? La superficie de referencia. En este caso es la letra A. Entonces, al aceptar, ya tenemos aquí nuestra primer tolerancia, ¿sí? Nuestra primer tolerancia establecida. Y nosotros podemos cambiar la escala de este sistema. Aquí con modificar, ¿sí? Nosotros seleccionamos este valor y entonces podemos darle eh, por ejemplo, 1.5 para que sea notorio los datos que nosotros estamos utilizando. Escala, ¿sí? Y le damos 1.5 para que sea notorio nuestra, eh, nuestra superficie, ¿sí? Nuestra especificación. Entonces, de esta manera, es como nosotros podemos especificar las tolerancias sobre un plano. Por ejemplo, vamos a suponer que esta sería otra, eh, otra referencia que está relacionada con el sistema motriz. Es decir, este eje está directamente relacionado con el elemento de transmisión de potencia que va en esta sección, ¿sí? Aquí yo puedo conectar el motor y aquí yo puedo conectar el engrane, montar el engrane. Entonces, para mí esa es una superficie de importancia porque deben llevar concentricidad en ambos elementos. Entonces, aquí yo esto lo voy a nombrar como la cara en B, ¿sí? Ahí está, directriz y texto, ¿sí? Eh, y le damos aceptar, ¿no? Entonces, esta cara, de una vez puedo seleccionar la escala, ¿sí? Y de igual manera que en el caso anterior, ¿sí? Le doy 1.5, ¿ok? Ahí está. Y entonces ahora voy a especificar solamente este cuerpo de revolución con respecto a B, ¿sí? Entonces, ahí nuevamente voy a anotar en símbolos y en rectángulo de tolerancia selecciono esta cara, ¿sí? Selecciono el primer punto de la tolerancia y ahora sí, nuevamente aquí está la coaxialidad, ¿sí? Coaxialidad para ejes o simplemente coaxialidad, que la tolerancia considere el diámetro y este es el valor de tolerancia de cabeceo permitido. Ahora, un detalle, como aquí
Si estas dos superficies están hechas en una misma fase, aquí yo puedo aprovechar para disminuir la tolerancia, incluso puede ser 0.01. ¿Por qué hago esto? Porque conozco el proceso de fabricación. Aquí es muy importante que ustedes conozcan el proceso de fabricación. Y entonces, conociendo el proceso de fabricación, se van a dar cuenta que pueden incluso seleccionar tolerancias de fabricación más pequeñas, dado que estas etapas del eje están hechas en una misma fase, en un mismo, como dicen los técnicos en máquinas herramienta, en un mismo corte, ¿sí? Sigue una misma eh, secuencia. Entonces, es común que la tolerancia de esta área respecto a esta otra área, ¿sí? Sean o tengan tendencia a cero. Sin embargo, para no comprometer el material, el sistema que nosotros estamos manejando, ¿sí? La pieza que nosotros, bueno, que el técnico está fabricando, podemos exigirle un valor de tolerancia menor respecto al, a la tolerancia manejada, ¿sí? Eh, de, del soporte elaborado en la segunda fase, ¿sí? Aquí el técnico, evidentemente, nos va a dar su aprobación porque está fabricada en una misma etapa. ¿Dónde puede esto fallar? Bueno, si la máquina tiene problemas de ajuste, tiene problemas en su constitución, ¿sí? Ahí es donde puede fallar este sistema y es por eso, sabiendo que la máquina pudiera fallar, entonces es por eso que se establece una tolerancia. En este caso, aquí ya la referencia no sería A, sino que sería B, ¿sí? Y entonces le damos aceptar, ¿sí? Entonces vean ustedes, aquí ya está mi tolerancia específicamente de esta superficie. Aquí esta superficie no me importa si tiene un desfasamiento significativo, ¿sí? En realidad no es tan eh, significante, ¿sí? Pero sí me interesa esta sección porque es la que va a estar transmitiendo directamente con el motor que va a ir instalado en esta otra parte. Entonces igual cambio la escala, lo que es la escala, ¿sí? Y le doy el valor de 1.5, ¿sí? Para hacerla un sistema más notorio. Es de esta manera en cómo nosotros podemos agregar las especificaciones de tolerancias, que es algo muy importante que ustedes deben de manejar, ¿sí? Y estas tolerancias incluyen las tolerancias de fabricación que se generan al momento de elaborar la pieza, ¿sí? Es muy común que se las puedan encontrar en un plano de dibujo.